Hola nuevamente, soy Rosy Aguilar, directora de la empresa Aseco Tobalín SC, consultora y parte del grupo de mentores de DICOI, Dirección de Innovación y Competitividad del Estado de Aguascalientes. En esta segunda sesión, dentro del curso de Emprendedor, Crear o Innovar. En esta segunda sesión estaremos platicando sobre la diferencia entre la ventaja comparativa y la ventaja competitiva y cómo irla aplicando en nuestro modelo de negocio o nuestra idea. Uno de los aspectos más importantes que como emprendedor o empresa debemos de entender es tener una ventaja en los negocios. Cada día salen nuevas empresas. En un mundo tan competitivo, globalmente hablando, tanto en tecnología, en procesos, en marketing y en diferentes aspectos, en donde cada vez hay más empresas con mejores procesos o mejores precios, necesitamos tener retos a los microempresarios que nos puedan imponer, pues de tener unas ventajas competitivas que realmente sean sobresalientes de nuestra competencia. Estas son aquellas cualidades para crear nuevos productos y o servicios. Pero ¿cómo diferenciarse de unos de otros? Es una respuesta a esta pregunta, se llaman las ventajas. Y es aquellos elementos que nos permiten tener una superioridad o de mejora sobre una cosa o persona o un servicio sobre otros en alguna misma categoría. Sin embargo, en un mundo empresarial y con una economía donde existen distintos tipos de ventaja, entre las que destacan la ventaja competitiva y la ventaja comparativa, hay que analizarlos cuáles son nuestras fortalezas. Ambas han sido utilizadas en el mundo de los negocios, sin embargo, las ven como sinónimos, cuando claramente hay diferencias que podemos aprovechar. La ventaja competitiva es una de estas dos que vamos a ver. Vamos a entender qué es. Esta se distingue porque una compañía se diferencia radicalmente de sus competidores. Contribuye a precios más altos, a más clientes, a la lealtad que se le tiene a una marca o la identidad de la empresa. Es establecer una ventaja en uno de los objetivos más importantes de la empresa de las que debemos de tener en cuenta. Hay que tener claro cuáles son esos puntos que vamos adelante sobre nuestra competencia. En el mundo de hoy, la ventaja competitiva es esencial para el éxito de las empresas. Sin esto, las empresas tendrán dificultades para sobrevivir. Lo vemos en ejemplos como el café, el famoso Starbucks, en donde tiene muy claras sus ventajas competitivas que no están relacionadas directamente con el sabor, sino con la experiencia. O ventajas como en la telefonía, como en el teléfono Apple, que nos da unas ventajas en avances tecnológicos, o Samsung, que nos da ventajas en la capacidad de las cámaras, etcétera. Cada una va marcando sus diferencias, que la principal es estar en punta de lanza sobre la tecnología al respecto de sus competidores. Dentro de esta ventaja competitiva, Michael Porter la denomina y la define como el valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes, en forma de precios menores, que los competidores pueden beneficiarse, o en la previsión de productos diferenciadores cuyos ingresos superan los costos. Él tiene un modelo en donde puede determinar 3 tipos de ventajas competitivas en la que las empresas empiezan a destacar. Una, en donde sea liderazgo por costos. La segunda, por diferenciación de sus productos, y la tercera, de enfoque. En la primera, que es el liderazgo por costos, es donde estas empresas buscan ser más competitivos en sus costos. ¿Esto qué implica? Mejora de proveedores, mejora de insumos, materias primas u otros elementos. Incluso aquí entra la ventaja comparativa, que no la vamos a ver hasta más adelante. Es por ello que se hacen líderes en costos. Y este punto es importante establecerlo porque el modelo de negocio se enfocaría a ser más barato que nuestra competencia. Lo vemos, por ejemplo, en tiendas de ropa que tienen marcas que son incluso de ropa de salida, como se les llaman comúnmente, que es ropa barata, que no tiene la misma calidad, pero que es constantemente cambiada basada a las temporadas de la moda, versus una ropa que sí se diferencia por la calidad. Y este es precisamente el segundo tipo de ventaja competitiva, que es por diferenciación, que es cuando una empresa se distingue por alguna característica de mejora que el valor que el cliente recibe con mayor valor y está dispuesto a pagar. Estamos hablando de un teléfono. A final de cuentas, un teléfono nos da el mismo servicio: mensajería, redes sociales, llamar.
Cuando empiezan llamadas telefónicas, cuando se empiezan a diferenciar en donde nos dan otros servicios, es cuando este tipo de ventaja se sobrepone a nuestros competidores. Y la tercera es la de enfoque, en donde podemos atender diferentes tipos de enfoque, pero para mercados específicos. En el caso, por ejemplo, pensemos en un banco comunitario. La diferencia de un banco comunitario es que a lo mejor es más elevado, pero con unos servicios más sencillos que solamente las comunidades buscarán, y no la buscarán ni por ser barato ni por diferenciación de servicios, sino por la atención a un mercado específico. Es aquí donde empezamos a entender estas diferencias y lo importante es aplicarlas en nuestra idea de negocio o nuestra empresa y poderlas distinguir. En el cuadro que se están presentando en la diapositiva, podemos diferenciar algunos aspectos fundamentales para poder tener este tipo de liderazgos o poder ser más claras en nuestras ventajas competitivas. Hay que entenderlo y derivarlo de una herramienta que puede ser, por ejemplo, el FODA, reconociendo nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestras oportunidades y amenazas. En otro concepto existe la ventaja comparativa. En la ventaja comparativa se define como la capacidad de una empresa o persona para producir algo con menos recursos que otras. En la ventaja comparativa está inmerso más el comercio internacional. Aunque sí se puede aplicar con las personas y con las empresas, se ve como un macromodelo, porque de esta manera se ayuda a aprovechar los recursos que tiene un país, una entidad o una región y el grado de especialización para poderlo producir y bajar el costo y mejorar el rendimiento de la mano de obra. Esto es más entendido en estos modelos económicos internacionales. En las personas, ¿cómo aplicaría? Vamos a poner el ejemplo. Hay un abogado que gana $1, mientras un mecánico gana, vamos a pensarlo en 50 centavos la hora. Estamos hablando de números de ejemplo. Sin embargo, el abogado tiene habilidades de ser buen mecánico. La ventaja comparativa que tiene el abogado es que puede elegir lo que le reditúe más en la hora. Estamos hablando que él se va a dedicar a ser más abogado porque la hora le es mejor pagada que al ser mecánico. No importa que sea muy buen mecánico, pero es más redituable el ser abogado. En los países pasa exactamente lo mismo. Hay países que tienen mucho más recursos que otros o los pueden aprovechar de mejor manera. Tenemos países como Sudamérica, que su especialización es la producción en el tema agrícola. Entonces aquí es donde buscan el grado de especialización para que les genere menos costo y sea mucho más productiva la mano de obra, y esto también reditúe a una mejor paga por el grado de especialización. En el caso de Aguascalientes, que se ha vuelto punta de lanza en el tema automotriz, estados como Aguascalientes, Querétaro, la región del Bajío se empiezan a especializar en el sector automotriz, y países que no se especializan se enfocan en otras áreas de especialización mientras le dejan el automotriz a Aguascalientes. Incluso la capacidad de las personas y su rendimiento es mucho más alto, y lo hemos visto en casos donde ya jóvenes o ingenieros o profesionistas de Aguascalientes van y capacitan a otras partes del mundo por el grado de especialización que ya tienen en la industria. En el cuadro que tenemos, por ejemplo, vemos a países como España o como Francia que se especializan en el queso o en el croissant, como un ejemplo que mencionábamos, caso del abogado y del mecánico. Es por ello que la ventaja comparativa también nos ofrece estos puntos de equilibrio entre las alianzas entre los países. Yo como país A, por mencionar algún ejemplo, no tengo que producir de todo, sino tengo que producir en lo que me puedo especializar y en lo que tengo recursos y los puedo aprovechar mucho más. Versus país B se especializa en otros productos y de acuerdo a diversas fórmulas y modelos económicos, en estas alianzas se ve los beneficios entre mutuos países para que ambos se beneficien. Y gracias a los tratados internacionales de comercio, se ayudan y se benefician y se equilibran estas fuerzas, logrando la mayor participación del mercado y que el comercio se dé a nivel internacional. Vamos a entender lo que es las diferencias entre las ventajas comparativas versus las ventajas competitivas. Retomemos. Una ventaja competitiva es aquellos elementos
características del producto, del servicio, que distinguen a una empresa versus su competencia, que los hacen diferente e ir un paso más adelante. Mientras las ventajas comparativas son las que distinguen y se tratan más a nivel internacional y son las que permiten que yo haga más fácil un producto a más bajo costo y con una mayor productividad o eficiencia. Algunas de ellas nos la comparte esta autora Karen, que nos permite tener una ventaja, un cuadro de estas grandes diferencias. Tener ventajas competitivas nos puede marcar la diferencia sobre mi competencia y al tener una ventaja comparativa puedo ser mejor que mi competencia. ¿Se pueden tener ambas? Ahorita lo vamos a ver. Entendamos ahora o clasifiquemos las grandes diferencias entre las ventajas competitivas versus las ventajas comparativas. Las ventajas competitivas, en especial son cualquier característica de la organización o marca que el público considera conveniente y distinta a las de su demás competencia. Como ya lo habíamos mencionado, en el caso de un café en particular, a lo mejor no es el sabor del café, pero sí es el servicio. Habrá otras empresas que su ventaja competitiva es la producción del café de manera orgánico, de manera natural o incluso en un proceso de casa. Estas son las ventajas que nos hacen marcar sobre la diferencia. En la industria, por ejemplo, orgánica y en la industria vegana, estas han sido factores para poder destacar sobre cualquier otro de los productos. Y esto lo vemos mucho en los stands de los supermercados, cuando nosotros ya vamos sobre una marca en específica que nos otorga esta ventaja. Hay ventajas competitivas muy claras donde hay una inversión de desarrollo o de investigación, como en el caso, por ejemplo, de la generación de una patente. Más específicamente, y un ejemplo mucho más claro, es la vacunación. Empresas farmacéuticas a nivel mundial han invertido grandes sumas de dinero en la investigación de vacunas, en este caso como la del SARS-CoV-2. Esto le va a redituar tener una ventaja competitiva que otras empresas de su giro no tuvieron previsión de investigar una vacuna ante esta pandemia. Y es por ello que generando la patente y el registro a nivel mundial pueden sacarle provecho para poder recuperar la inversión en los años estipulados por las diferentes organizaciones que lo regulan. Es importante distinguirlas. A veces minimizamos nuestras ventajas competitivas, pero hay que sobresaltarlas y reconocerlas. A veces ni nosotros como empresarios las sabemos, pero hay que escuchar a nuestros clientes porque ellos sí las tienen muy claras. Otra diferencia contra la ventaja comparativa es que la ventaja comparativa están relacionadas con la especialización de un país o de una región, que son aquellos capaces de producir comparativamente mejor, es decir, donde la ventaja es mayor y la desventaja es menor. Esto lo vemos, por ejemplo, en las zonas de playa. Entonces, no es lo mismo el precio de un pescado, y su consumo que en una zona céntrica o en una zona de frío. Es por ello que esta ventaja comparativa en las zonas de playa se vuelve un recurso muy, muy palpable y se puede convertir en determinado momento en una ventaja competitiva en industrias similares. Otro de los puntos de las ventajas comparativas es que un país disfruta sobre otro la elaboración de un producto cuando se puede producir a un menor costo, en términos de otros bienes y en comparación con su costo en otro país. Lo vemos, por ejemplo, el aceite de oliva es uno de los elementos o productos más producidos en la zona de España y por ello tienen más ventajas comparativas como productores que alguien que no lo produce, desde la tierra, desde el proceso o incluso desde la experimentación o la participación que han tenido a lo largo de los años. En el caso de nuestra tierra, el tema del mezcal, que se ha generado y por ello se llaman los orígenes o de origen, que son productos que son destinados a ciertas regiones y que tienen incluso hasta ciertas características que obtienen ventajas comparativas versus otras regiones. Es por ello que es importante identificarla. Otra diferencia dentro de las ventajas Otra diferencia dentro de las ventajas comparativas es la situación en la que una persona o país puede producir de una forma más eficiente que cualquier otro país. En el caso de Aguascalientes, en el tema textil, nuestras textileras se han especializado tanto que logran una ventaja comparativa.
Entonces nuestras textileras y el deshilado se vuelve un producto de especialización y que la gente viene a buscar de toda la República o de diferentes partes del mundo por el grado de eficientizar este proceso y de hacerlo de mejor calidad. Y esto lo ha dado toda una tradición del manejo de los textiles. Es por ello que se vuelve una ventaja comparativa para el país. Versus las ventajas competitivas, regresamos. Ellas, otra de las diferencias es que tienen que ver con los valores agregados de la empresa, que convierten en un plus y como consecuencia de una labor o trabajo desarrollado previamente. Por ejemplo, Just in Time o la calidad total de los japoneses, en donde entendamos que hay empresas que se distinguen, como por ejemplo en su momento lo que fue el eslogan de las pizzerías, en donde decía, si en 30 minutos no se te entrega, la pizza es gratis. Esta es una ventaja que se utilizó competitivamente durante muchos años. ¿Qué pasa? Es importante mencionar que cuando no es sostenida, nuestra competencia está detrás de nosotros y llega un momento donde nos alcanza. Si no mantenemos esa diferenciación o esa línea de separación, pues no se vuelve ventaja competitiva. Entonces, la importancia es seguir siempre un paso adelante. Si ya todas las pizzerías lo aplican, nosotros tenemos que seguir buscando un nuevo plus en el servicio para lograr tener nuevamente liderazgo en el mercado y tener ventajas competitivas. Otra de las ventajas competitivas y sus diferenciadores es que en este caso las dos fuentes generadoras de una ventaja competitiva, según Porter, es la diferenciación en costos y en cuestión de enfoque o en cuestión de diferenciación. Esta de acuerdo a la teoría. Podemos entender muchas, pero ha sido la más aceptada en donde nos podamos diferenciar. Entonces es importante retomar que cuando nos queremos diferenciar o tener una ventaja competitiva con respecto a costos, tenemos que optimizar sin perder de claro el negocio. Hay empresas que han sacrificado la calidad de la vida de las personas o del capital humano por mantener los bajos costos. En el caso de las prendas textiles, como vemos en modelos que a lo mejor no son éticos, pero son modelos de negocio diferentes, que es el tema de la costura o de la maquila en aguas internacionales, que logra bajar los costos, entre otro tipo de elementos que sacrifican. Es importante en este caso mantener los valores muy claros de la empresa y la actividad de responsabilidad social para saber cómo quiero que me reconozca mi cliente. Si voy a sacrificar capital humano o sueldos bajos por mejorar el precio, ¿a qué costo el cliente me lo va a percibir? Otra de las diferencias de la ventaja competitiva es que para obtenerla se necesitan tres áreas indispensables, que es la eficiencia operacional, el servicio al cliente y el liderazgo al producto. Muchas veces todos podemos vender el mismo pastel. Lo que nos puede diferenciar es en el servicio, desde la forma del empaque, de la entrega, del personal y la calidad con la que nos recibe esta persona. Esto es fundamental para podernos distinguir sobre nuestra competencia. Y es por ello que al tenerlo claro, la gente nos empieza a buscar y a canalizar, incluso hasta recomendar. Y finalmente otra es, para ser realmente efectiva una ventaja competitiva, hay varios aspectos que hay que distinguir. Una, que tiene que ser difícil de igualar, por lo menos en el tiempo en que la empresa o nuestra competencia la alcanza. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la tecnología. Cuando los teléfonos sacaron las 3 cámaras, pues ya llevaban años de investigación. Entonces hay que marcar esta diferencia para que sea difícil de igualar en determinado tiempo y poder tener el reditúo sobre la investigación que estamos haciendo. Si tenemos un servicio a domicilio, ¿qué plus le vamos a dar al servicio a domicilio? O si tenemos una prenda de vestir, ¿qué características? Si el material es biodegradable o está hecho con material PET y qué características puede llevar consigo para un beneficio mayor. De igual manera, tiene que ser única, nos tenemos que diferenciar verdaderamente de nuestra competencia. Hay que encontrarla y si no la tenemos, hay que empezar a generarla para que nos puedan identificar como ese servicio plus que otras empresas no tienen. La pregunta que usted o que yo le haría, ¿por qué asistes a ese restaurante que tanto te gusta y no asistes a otros? Es porque tú ya encontraste una ventaja competitiva sobre los demás restaurantes. A lo mejor el precio, a lo mejor la carta, a lo mejor el chef, a lo mejor el servicio o el estacionamiento
o la variedad de platillos o incluso la limpieza son ventajas que tendríamos que encontrar la diferencia para que sean exclusivas de nuestro restaurante. Y la tercera es que tiene que ser posible de mantener. Recordemos, tienen que ser sostenidas para que pueda ser el éxito de la empresa. Entonces hay que trabajarla para que sea. Si nosotros invertimos todo nuestro capital, tanto humano como financiero, en una ventaja competitiva que solamente me va a durar un año, probablemente me va a salir al revés la ventaja competitiva y ya no me va a ser redituable. Y la cuarta es que netamente superior a la competencia, necesitamos que sea definitivamente marcada como un diferenciador sobre las demás empresas de nuestro giro, de nuestro ramo. Y quinto, que sea aplicable a las variables de situaciones del mercado. Esto estamos hablando tanto de la oferta, de la ley y de la demanda, en donde también tenemos que jugar con estos factores para seguir siendo líderes en el mercado. No olvides que si eres líder en el mercado, ya traes competidores que están pisándote los pies. Por eso hay que seguir trabajando y que te sigan reconociendo como cabeza de lanza en este aspecto de las ventajas competitivas. Para cerrar este tema, estamos viendo y recalquemos, las ventajas comparativas son aquellas que se distinguen en el comercio internacional, como la optimización o la especialización de una región o de un país, para poder lograr ser mejor o más eficiente a menor costo. Mientras que las ventajas competitivas se pueden enfocar a empresas, personas y negocios en donde definitivamente somos mejor que nuestra competencia en algo. No estamos hablando exclusivamente de costos, sino de cualquier punto, fortaleza que podamos sobresalir destacadamente y sostenidamente sobre nuestra competencia. Hay una pregunta que se hacen muchos autores y es, ¿se puede lograr ambas? Sí, sí se puede, pero lo vemos como en el tema de innovación. Solamente un porcentaje muy bajo de las empresas lo logran. Esto es cuando hacen una planeación estratégica muy centrada en la información y en los recursos que tiene la empresa y en la optimización de los mismos. Un caso que es muy recurrente es el caso de Starbucks. Starbucks tiene precios bajos, tiene costos bajos, entendamos este punto. Starbucks tiene costos bajos gracias a todas las alianzas y a la cadena de suministro y a las grandes ventas en volumen. Starbucks tiene bajos costos gracias a las grandes compras en volumen que hace sobre sus suministros y esto permite tener un margen de ganancia muy amplio. Estos márgenes le ayudan a poder invertir en ventajas competitivas como la especialización, como los servicios, incluso los nuevos productos como de temporada que una cafetería normal no puede pagar. Entonces, una empresa como Starbucks sí lo puede lograr. Nosotros como microempresarios tenemos que trabajar en seguir invirtiendo para poder tener mejor ventajas competitivas, aprovechar las ventajas comparativas de nuestro país y fortalecerlas para poder tener este equilibrio. Yo te recomiendo que trabajes fuertemente en tus ventajas competitivas. En la tercera sesión vamos a ver precisamente ya cómo aplicar la posibilidad de hacer innovación y desarrollo que vimos en la sesión 1 y cómo implementar y reconocer las ventajas competitivas que tenemos en nuestra empresa y destacar en nuestro mercado. Y como dice Michael Porter, estrategia consiste en tomar decisiones, ventajas y desventajas. Se trata de elegir deliberadamente ser diferente. Si tú no las encuentras, permite escuchar a tu cliente. ¿Qué le duele de los productos o servicios que está buscando en el mercado? Y aprovecha esas carencias que no tiene para que tú puedas distinguirte, obtenerlas y desarrollarlas. Y de ahí en adelante, seguirlas manteniendo para que te puedas distinguir. Es por ello que reconoce las ventajas competitivas para tu idea de negocio o tu empresa. Yo soy Rosia del Carmen Aguilar Tobalín, directora de ASECO Tobalín y consultora de DICOI. Y me puedes encontrar en el 4491090814 o en Facebook o Instagram como ASECO Tobalín. Estamos a tus órdenes.